La mujer sabia edifica su casa, mas la insensata, mas la fatua o la necia, dependiendo de la versión bíblica, con sus propios hechos, con sus propias manos, la destruye. Entonces vamos a hablar de que la mujer tiene mucho poder. Su poder principal lo tiene en su vientre. A veces ni siquiera ella puede comprender cómo, hasta la Biblia lo dice, así como el hijo es formado en el vientre y tú no sabes cómo se hace, así es la obra de Dios. Entonces, ese poder en el vientre ni siquiera ella lo comprende, pero es algo que solo ella puede tener. Ahora, desde el vientre tiene influencia en el hijo o en la hija, y la influencia puede perdurar toda la vida. Por ejemplo, si una mujer que está encinta se dedica a echarle los tragos, ¿cómo irán a hacer ese hijo? O si la mujer empieza a fumar de esta, ¿cómo irán a hacer ese hijo? O si la mujer escucha solo música, digamos, metálica o de rock fuerte o satánica, ¿cómo irán a hacer ese hijo? ¿Qué influencias va a haber en ese hijo con la mujer? O digamos, si la mujer embarazada del bebé lleva una vida violenta, ¿cómo van a ser ese hijo? Entonces nos damos cuenta que desde el vientre la madre influye en el hijo. Voy a poner otro ejemplo, Sansón. Se me hace muy largo explicarle la historia de Sansón, pero Sansón tenía una influencia maternal que él en un momento dado llegó a ser mimado de su madre, en el contexto de la Biblia. Y por eso Sansón, cuando llegó a ser adulto, siguió buscando ese mimo. Y él andaba de mujer en mujer, teniendo relaciones amorosas, prohibidas por Dios, hasta que llegó al punto de ser destruido a causa de eso. Cuidado, madres que miman a sus hijos, porque a los hijos que son mimados, la Biblia dice que tienen que ser corregidos. Si tú no corriges a tu hijo, entonces no lo amas. Si tú no enseñas y corriges a tus hijos, entonces no los amas. Ay, es que me duele quitarle el teléfono, porque lo miro triste. Lo voy a llevar con el psicólogo, porque está triste. David, ¿qué fue lo que dijo David? En pecado me concibió mi madre. Y en iniquidad me dio a luz. ¿Por qué no dijo en pecado me engendró mi padre? Porque el papá también tenía pecado. Ahora usted sabe que David no era hijo de matrimonio. David, hermano, su papá era Isaí. Si no mal recuerdo, eran 6 o 7 hermanos de David. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, porque Dios le dijo, un hijo de Isaí me he provisto para rey, porque yo abandoné ya a Saúl. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Isaí? Le empezó a presentar su primer hijo, su segundo hijo, todos los de matrimonio, ¿verdad? Y estaba ya la mesa servida para comer. Y le dijo el profeta Samuel, yo no me voy a sentar aquí hasta que tú me traigas al hijo que Dios me dijo que iba a ser el rey. ¿Son todos los hijos que tienes? Y aquel todo avergonzado, tengo otro, el más pequeño de todos, lo tengo allá cuidando las ovejas donde hay leones y hay osos que se lo pueden devorar a él. ¿Por qué no mandó al más grande? Lo menospreció, porque él quería ocultar su pecado. Entonces, cuando llega David, lo ungen por rey y todo, aún ahí ni siquiera le reconocían, pero el tema es de que David, su mamá no lo engendró, su mamá solo lo concibió y lo dio a luz, no lo engendró. Entonces, puede ser que aquí en esta casa, aquí no, en alguna otra congregación, hayan madres que no están engendrando sus hijos. Ahorita los papás se sienten así, no, usted también, hermano. Ahorita va a ver, porque los hijos que no son engendrados por la madre hacen las cosas malas de su padre. Híjole, hermano.
la influencia de Elizabeth sobre David en favor de Salomón. Mire, esa es una influencia buena, ¿verdad? Pero, ¿qué concepto tenía David acerca de Salomón a causa de la mamá? Porque cuando viene Elizabeth, vio que y le llegó noticia que el otro hijo de David estaba ya con su séquito empezando a proclamarse rey, corrió con David, ya viejito David, y le dijo: proclama a mi hijo por rey. Entonces David dice que mandó a traer su asna y su escudo y su espada, y bueno, sentó a Salomón en el asna de David y que saliera con sus ropas reales por todo el pueblo diciendo que él era el rey. Entonces la mamá tuvo una buena influencia, pero viene David y empieza a aconsejar a Salomón, y uno de los consejos que le dijo fue: sé hombre. En otras palabras, mira, pues vos estás muy mimado, hasta tus matecitos que tenés no me gustan, porque tu mamá, sos el consentido de tu mamá. Sé hombre. Pero David, Salomón no entendió. Tal vez entendió que le dijo: sé macho, y tuvo 1000 mujeres. Y dijo: mi corazón no se saciaba, dijo. Así dijo el rey Salomón, y eso lo llevó a la ruina también. Mire usted la influencia negativa por mimar los hijos, ¿verdad? Mire, pues, ¿por qué le digo de que los hijos mal influenciados por la madre hacen las cosas negativas de su padre? Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Esa palabra Serúa en el texto original está escrito como Seruá, que significa leprosa, insensible, desconfiada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Dividió el reino, se rebeló contra el rey, y a partir de este rey todos los reyes de Israel hicieron lo malo al igual que él, y así está escrito en la Biblia. Pero ¿cuál fue el principal pecado de Jeroboam? Hizo becerros de oro. ¿Por qué hizo becerros de oro Jeroboam? Porque resulta que aquí se dividió, el reino de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte, no sé si en cuál de los dos, pero en uno habían 10 tribus y en el otro habían 2 tribus. Donde habían 2 tribus estaba el arca del pacto, donde todo Israel siempre acostumbraba a subir a adorar. Entonces viene Jeroboam, que tenía las 10 tribus de su lado, dijo: yo no voy a dejar que estos vayan a adorar allá al otro reino, donde está el arca, porque me los van a casaquear y se van a quedar ahí. Ya sé qué voy a hacer. Les voy a hacer algo con que ellos pueden adorar: idolatría. Idolatría. En otros términos, se prostituyó. Híjole, hermano. Ahora, él era el rey. Es decir, de alguna manera Dios le dio autoridad, le dio alguna exousia, le dio algún poder, pero él lo prostituyó, porque cambió la adoración a Dios por la idolatría, por intereses personales. Ahora, la pregunta es: ¿cuáles son tus motivaciones para hacerle culto a Jehová? ¿Con qué motivaciones tú te subes aquí al altar? Híjole, ya empecé a sacar. ¿Con qué motivaciones te subes tú aquí al altar a cantar, a tocar? ¿Con qué motivaciones el ministro de alabanza toma el micrófono y empieza a cantarle a Jehová? ¿Cuáles son tus motivaciones? Exhibirte. ¿Verdad que no? ¿Con qué motivación tú levantas tus manos ahí donde adoramos nosotros, el resto de la congregación, a Jehová? Porque el que está ministrando alabanza te dice: levanta tus manos ahí donde estás. Ni modo, ¿y dónde más? Y ahí está uno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus motivaciones? Le decía yo a un hermano, no sé si vino: mire pues, usted es un ministro de alabanza en ciernes, pero es un ministro de alabanza. Ministerios son 5, los doma, pero hay diversidad de ministerio de Dios. Uno de ellos es el ministerio de alabanza.
¿Qué es lo que hace un ministro de alabanza? Cantar, adorar, ministrar la alabanza. Entonces, yo no soy un ministro de alabanza. Si yo me pongo ahorita, hermano, venga y toque, yo voy a cantar, voy a hacer un desastre, hermano. O si me meto en medio de la alabanza, voy a hacer un desastre, no entono. Entonces, si yo soy un predicador, en ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues predicar. Entonces, cuando uno empieza a ejercer lo que Dios le dio, tiene que ejercerlo conforme a las motivaciones que Dios le dio. Te lo voy a decir de otra manera. Si a ti Dios te dio un don, ejercítalo para la edificación de la iglesia y no para lucirte o para beneficio particular. Porque eso fue lo que le pasó a Jeroboam. Pero ¿por qué Jeroboam hizo eso? Porque fue influenciado por su madre. Mira, hermano, cuando usted empieza a ver aquellos diversidad de personajes bíblicos, habla fulano de tal, hijo de fulano, fulano, hijo de sultano. Pero hay específicos donde la Biblia dice fulano, hijo de fulana. Entonces ahí hay que ponerle un zoom. ¿Por qué mencionó a la mamá? Y nos damos cuenta que muchas veces, aunque algunas es para bien, es por la influencia negativa que hay. Eso no quiere decir que el varón no sea influencia negativa, porque a raíz de la influencia negativa de la madre, el hijo hace lo negativo del padre. Entonces usted viene y dice, usted no, alguna madre de por ahí de la China, no, porque están muriendo, ¿va? De Japón. Yo no quiero que mi hijo sea un ingrato desventurado como su tata. Como toda su cara salió, pero no va a ser igual que él. Y empieza a tratarlo muy amorosamente, que nadie le toque a su niño, ¿verdad? Pero cada vez que está con él, es que mira toda la cara de tu tata, pero cuando está enojada. O si el papá no le depositó la pensión alimenticia, mira ese tu tata tal por cual, lo está administrando, pero lo está administrando mal. Y esa mala administración está haciendo que su hijo, cuando sea adulto, venga a hacer lo que su padre hizo. Miremoslo aquí. Existe una medicina preventiva y una medicina curativa espiritual. Ah, qué bonito. ¿Cuál es la medicina preventiva para la lepra? Bueno, pero mire, hermano, usted sabe qué figura la lepra, ¿verdad? Ya vimos que cerúa significa lepra. ¿Usted sabe qué significa la lepra? Pecado. Ok. Miremos entonces cuál es la medicina preventiva para el pecado. ¿El sabio ve el mal? ¿Cuántos sabios hay aquí? Ah, vaya. ¿Alguna vez no le ha pasado a usted que le es necesario hacer algo, pero usted tiene la duda que si le va a agradar o no a Dios? Y la Biblia dice, si tu conciencia no te reprende, lo hará el Espíritu. Entonces a veces nosotros como que quisiéramos hacer eso que queremos hacer y nuestra conciencia tal vez nos está diciendo no lo hagas. Y uno, pero es que será, y se no será. Lo que pasa es que quiere hacerlo. Entonces viene el Espíritu y empieza a decirte, no lo hagas. Ay, no, pero no estoy seguro, ¿será que no lo hago? Entonces busca a tus padres espirituales. Ay, no, me va a regañar. Entonces si es malo, ya sabes que es malo. Es sencillo, hermano. Me decía mi papá, cuando estaba de adolescente, hace como unos 6, 7 años, me decía, mira pues me dijo, tan fácil que es saber qué es bueno y qué es malo. Si lo que vas a hacer, vas a esconderlo, o lo vas a hacer a escondidas, es malo, punto. Sí, tiene una gran razón eso, ¿verdad? Y es que mire, hermano, en el lugar de mi trabajo, yo aprendí algo. A los niños siempre les decimos, portate bien, porque si te portas mal, te va a ir mal,
Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas bien, te doy un dulce. Va, me voy a portar bien, dicen los niños. Y cuando uno le dice, los niños pueden ir a la escuelita, todavía les dice uno, ahí te portas bien. Cuando los bajan a la escuela, ¿verdad? El estudio académico, ahí te portas bien. Pero una vez un niño dijo, sí, me voy a portar bien. Pero, ¿qué es portarse bien? Mira, hermano, el que es sabio sabe portarse bien. El que no se porta bien es insensato. Ahora yo le pregunto, ¿usted se porta bien? No me responda. Todavía somos tuntún, ¿verdad? Pero el sabio ve el mal y se aparta. Entonces eso es lo que Dios nos dio conciencia y nos dio espíritu para que nos tire las alertas. Eso es malo, apártate. Sé sabio, apártate. Es que no sé si es bueno o es malo. ¿Qué te dice tu conciencia? Ay, no sé. ¿Qué te dice el espíritu? Ay, no sé. ¿Qué te dice tu pastor? Ay, me da pena. Entonces es malo, apártate. Sencillo, hermano. Sencillo. Lo que pasa es que queremos hacerlo, decía, ¿verdad? Ahora, huye de las pasiones juveniles. Mire usted la medicina preventiva. Son dos acciones distintas. El sabio ve el mal y se hace a un lado. La oración constante hace que uno no caiga en la tentación. Es decir, la tentación te va a venir siempre. Pero si tú tienes oración constante, la tentación no te va a dominar. A mí se me escapó poner otra medicina preventiva. Resistid al diablo. Él huye. Con solo que usted resista en el nombre de Jesús, el diablo va a huir de usted. Hermano, el diablo. Aquí no hay ningún diablo, hermano. ¿Usted sabe qué significa diablo? Diablo viene del griego diabolos. No día de bolos, diabolos. Diabolos, que significa calumniador, chismoso. Aquí no hay ni un calumniador, ¿verdad? No hay ni una chismosa, ningún chismoso. Amén, porque entonces si hay algún calumniador o algún chismoso, es un diablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Resístale. Llegan ahí, es que fíjate que el pastor, resístale. Y cuando usted sienta, va a huir de usted. Se lo digo por experiencia propia. No que yo haya huido, sino que huyeron de mí. Va. Pero las pasiones juveniles, ¿qué dice la Biblia? No dice que las resistamos. No dice que solo nos hagamos a un lado. Dice, huye. Ahora, yo pregunto, ¿será que las pasiones, como decía nuestro pastor, ¿verdad? ¿Será que las pasiones juveniles solo son para estos chicos? Pues ya va llegando a... ¿O será que también es para los que ya se salieron del calendario? Hermano, hay personas que llegan a los 60 años con pasiones juveniles, pero la Biblia dice, huye de ellas. Esta es la medicina preventiva. La medicina curativa es porque ya se cayó en la enfermedad espiritual, llamado pecado, ya hay lepra. ¿Cuál es la medicina curativa para la lepra? Y aquí me hago recordar ahorita lo que dijo mi hermano Gerson el miércoles. ¿Qué pasó con los leprosos que sanó Cristo? ¿Cuántos leprosos sanó? ¿Y qué le dijo Cristo? Vayan con el sacerdote y hagan el procedimiento establecido en la ley de Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú estás pasando un proceso, tal vez de pecado, tal vez de pobreza, tal vez de enfermedad, y viene Dios y de alguna manera empieza a tratar tu vida, es importante, es imperativo que tú llegues con el ministro y te ministres. Porque Cristo lo que le dijo, vayan con el sacerdote para que les quite los harapos viejos y los cubra. Ay, mi pastor es mi cobertura. Decimos, ¿verdad? Ay, mi papá espiritual. Hermano, y a veces no comprendemos en qué consiste la paternidad espiritual.
ese es otro tema bien lindo. Es que ese es un principio, hermano, que tiene que ser revelado a nuestro corazón. Entonces, fueron los 10, pero ¿cuántos regresaron? Entonces decía mi hermano Gerson, y yo ya había analizado eso. Y también oí a mi apóstol una vez de esto. O sea que solo el 10% de los leprosos fue agradecido. Entonces yo preguntaría, si solo uno fue agradecido, ¿los 9 qué eran? Mal agradecido, ¿verdad? Yo te voy a preguntar, ¿alguna vez el Señor ha hecho alguna sanidad en tu vida? ¿Alguna vez el Señor ha hecho algún milagro en tu vida? En todos, hermano, porque para empezar hizo el milagro maravilloso de revivir nuestro espíritu que estaba muerto. ¿Cuántos hay aquí? Más o menos unos 50, ¿verdad? Más o menos. Digamos 50. Si aplicamos esta regla matemática, significa que si aquí hay 50, que Dios nos sanó de la lepra, quiere decir que de los 50 solo hay 5 agradecidos con Dios. ¿Y los otros 45? ¿Qué son? Ahora, ¿es usted de esos 5 agradecidos? Yo escuché como 10 amenes, hermano. Procuremos ser agradecidos. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿y cómo puedo ser agradecido? Pregúnteme eso, hermano. Hermano, ¿cómo puedo ser agradecido? Dígalo. La hermana se me acabó el tiempo. Mire, salvado por la campana. Yo le puse media hora. Hermano, mire pues. ¿A cuántos el Señor nos revivió nuestro espíritu? Para saber cómo ser agradecido, tenemos que saber qué fue lo que hizo el leproso que fue agradecido, o ex leproso. Primer punto, se ministró. Segundo punto, volvió a Cristo. Entonces, hay muchos cristianos, aquí no, y dijimos que allá por Kuwait, hay muchos cristianos que Cristo los sana, Cristo los restaura, Cristo los perdona, les revive el espíritu. Pero pasan, si es que perseveran, pasan calentando silla 1 año, 2 años, 3 años, y lo que hacen es acomodarse. ¿Será eso ser agradecido? Si es que sigue asistiendo. Pero usted no, hermano, mire usted, yo sé que usted es bien arrecho espiritual, usted ora, usted adora al Señor, usted, hermano, tiene la expectativa que Dios le va a llenar de sus dones, amén. No, muchito me convence usted, fíjese. Pero ¿cuál es la medicina? Reconocer tu condición de leproso. Hermano, me va a decir usted, ¿y esto qué tiene que ver con las influencias para los hijos? Ya va a ver, ya va a terminar porque el tiempo está agotándose. Reconocer tu condición de leproso y arrepentirte. Mira, hermano, muchos no reconocen su condición. Y está el Espíritu Santo ahí tocando su corazón y está quebrantado. Y estoy hablando cristiano, no estoy hablando de gente incrédula. Estoy hablando de cristianos. Y ahí está, y sabe que no está bien lo que ha hecho y no pasa. Y el Señor te está diciendo, ¿por qué no vienes? Yo no te estoy echando fuera. ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no te ministras con el sacerdote que he puesto como padre en esta casa? Para que te ayude con eso que tienes. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado. Como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No te ha pasado que dices, ¿por qué vuelvo a hacer esto? Yo no quiero hacer esto que hago. ¿Por qué lo hago? Yo sé que esto me afecta. Yo sé que esto no le agrada al Señor. Señor, yo quiero agradarte a ti. ¿Por qué vuelvo a hacerlo? Porque supera tus fuerzas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sé agradecido. Ministrate con el ministro. Ponlo bajo autoridad. Deja que Él te cubra. Lo que pasa es que decimos que somos hijos de nuestro pastor Gabriel.
pero no nos comportamos como hijos porque no abrimos nuestro corazón para que nuestro Padre nos cubra y nos pueda limpiar de lo sucio que podamos tener. Porque Dios a él le dio martillo, hermano. Híjole, mejor sigo aquí. Ministrarse para liberarse y dejarse cambiar vestiduras. Esto tiene mucho que ver, hermano. Cuando yo vine a esta casa, yo traía otras vestiduras. Y era resistente, hermano. Y me querían cambiar los harapos viejos. Y yo era resistente. Y lo peor de todo, que yo sacaba palabra así para atacar. Y los pobres hermanas y hermanos que estaban dando corderitos, ¿verdad? Porque daban el tema. Y yo los atacaba. Con un hermano chiquitillo que antes perseveraba aquí, ya no está. Se llama Mano Wilson. ¿Por qué se ríe, hermano? Entonces, mira, hermano, yo no sé si todavía hay de esos, alguno de los hermanos que dieron clases, y yo cuando recibí corderitos, dio clases, pero yo los atacaba. La anciana Ana estaba ahí. Muchas veces, ¿dónde está la hermana anciana? No la veo. Entonces, ella sabía que mejor casi al final llegaba para explicar por qué atacaba. Y si no, la pastora. Yo no me dejaba cambiar. Ahí está mi hermana Ana, ya me dicen, mire. Entonces, mire, perdón, hermano, mire, yo así me hizo el Señor, baja, yo no puedo. Entonces, hasta que nuestra pastora dijo algo, mire, pues, no cierre su corazón a la ley y al testimonio. Si está en la Biblia, créalo, si no, no lo crea. Abra su corazón, deje que la palabra entre en su corazón. Cuando ella dijo eso, dije yo, tal vez tiene razón esta señora. Dice, hermano. Y no le digo otras cosas porque ya no me dan después oportunidad. Entonces, estoy bromeando, hermano. Entonces, abrí un poco mi corazón. Hermano, eso fue una metanoia realmente. Y ahí el Señor empezó a trabajar en mi vida. Mire, cuando usted empiece genuinamente a abrir su corazón, porque usted puede decir, yo soy ebenecerita, pero por sus frutos nos van a conocer. No por tus dones, por tus frutos. Entonces, dejémonos cambiar las vestiduras. Hermanos, si usted acepta a Cristo, nueva criatura es. Cuando una criatura nace, no se cambia sola. La cambia y la limpia su papá y su mamá. Si tenemos padres espirituales, dejémonos cambiar. Dejémonos limpiar, porque para eso el Señor los puso. Amén. Voy ya aterrizando. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Mire usted, hizo lo que el padre había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo Manasés? Si usted va a los textos anteriores, va a encontrar que Manasés lo que hizo fue idolatría. Lo que hizo fue prostituirse. Pero ¿quién fue el que influyó? Mesulemet. Porque ¿qué significa? Castigar. Significa quemar, terminar, vengar. Algunas características, solo lo leo. Tal vez mi hermano me ayuda. Algunas características de madres con malas influencias. Amén, van a decir las hermanas ahorita. Que ya no se meta en mi vida. Yo sé lo que hago. Así dicen a veces en su mente algunas, ¿verdad? Solo falta que diga, soy soltera y hago lo que quiero. No, soltera eres, pero no puedes hacer lo que quieras. Son aquellas que necesitan, mire usted, necesita esta madre tener el control de la vida de sus hijos en todo momento. Ay, hermano, yo no voy a soltar a mi hijo porque tiene 5 años, estoy de acuerdo. Pero si su hijo ya va llegando a la adultez y usted quiere estar metido en todo, lo va a hostigar. Saber lo que hacen e incluso saber lo que piensan.
aunque sean mayores y ya no vivan con ellas. Aquí no hay ni una de esas, hermano. Por eso cuando a veces yo he tenido la oportunidad de celebrar matrimonios civiles, yo he dicho que el matrimonio es de dos, ¿verdad? Y una tercera persona sale sobrando y volteo a ver a los suegros y a las suegras. Entonces, son sobreprotectoras. Esas son las madres que miman mucho y hacen al patojo inútil o a la muchachita inútil. Son manipuladoras y están cegadas de la potencialidad de sus hijos, haciéndolos inútiles. Vos no podés. Ay, hermano, si yo mejor no me ministro porque ese es un problema. Entonces, mire pues, como son tan sobreprotectoras, manipulan tanto a sus hijos, llegan al punto que no pueden ver que sus hijos tienen un potencial gigantesco, y en vez de enfocarse en el potencial que tienen, los inutilizan. El patojo o la jovencita le da miedo moverse porque tal vez piensa que lo va a hacer mal porque todo se lo hace la mamá. Esa es una influencia mala, hermano. Ay, es que yo no quiero que se me pierda mi muchachito porque el papá era un desventurado. Entonces lo que va a hacer al estar haciendo eso, va a hacer que su hijo cuando sea adulto haga lo que su papá hizo. ¿Cómo le estoy dando duro a los varones, va? No, hermano, los varones malos, pues. Pero aquí no hay ni uno. Era malo, ¿verdad? Pero ahora ya no. Pueden llegar a hacer la vida muy desagradable a sus hijos. Ni un amén, gracias a Dios, mire usted. Quieren que sus hijos hagan siempre lo que ellas desean. Piensan que tienen derecho a intervenir en sus vidas, aunque sus hijos ya estén en su adultez. Se sienten seguras cuando son útiles a los demás, no suelen asumir la independencia de sus hijos y tienden a deprimirse. Hermano, yo tengo un caso, no en mi familia pues, pero un caso muy real de esto. Mi esposa lo sabe, pues no lo voy a decir. Es que ahí está, hermano, mire. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuánto le tiene miedo a su esposa? No, yo tampoco. Lo que le tengo es prudencia. Tienden a deprimirse cuando estos se independizan y se van a vivir afuera de la casa. Este es desde un lado de la moneda, podemos decirlo, de la influencia negativa, porque están en todo desde el hijo. El otro extremo, siempre los extremos son malos, ¿verdad? El otro extremo es las madres totalmente despreocupadas, que miren cómo sale, ¿verdad? Ya no me da tiempo de desarrollar eso, pero con esto termino. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar. Abiam, hijo de Jeroboam, 3 años reinó en Jerusalén, y el nombre de la madre era Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre cometido antes de él. O sea, también hizo lo malo. Pero aquí está mencionando hijo de Maaca. Siempre menciona el nombre de la madre, aquel que hizo el mal, y dice, hizo lo malo que hizo su papá. Y si usted va a ver qué fue lo que hizo Jeroboam, idolatría. Hermano, el tema de la idolatría es un tema muy extenso. No solo es de decir que carga ídolos mudos y de plata, de barro o de bronce. No solo es eso, hermano. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como el corazón de su padre David. La palabra, el nombre Maaca viene del hebreo Maacá o Maacat, que significa depresión, opresión. Ahora,
este año, en el año de la reconciliación, nuestro apóstol citó aquel texto que dice que en los postreros días iba a enviar al espíritu de Elías, y que el espíritu de Elías iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Hermanos, todos decimos amén, y que reconciliar es pedir perdón, abrazarse y orar, y amén y amén. No solo es eso, hermano. Tenemos que entender qué implica lo que es en sí la reconciliación a través del espíritu de Elías. No que Elías venga, porque Cristo dijo: de cierto os digo que Elías ya vino, pero ustedes lo mataron. Hablando de Juan Bautista. No dijo el espíritu de Elías ya vino. Elías ya vino, pero ustedes lo mataron. Ahora, ¿qué vinculación hay entre Elías, Jezabel y los padres de este? Elías se enfrentó. ¿Cuántos sacerdotes de Baal eran, hermano? No sé si eran 800 o 500. 850. Todos esos. Un profeta de Jehová, Elías, frente a todo ese montón de falsos, enardecidos, y a todos los venció. Hermano, aquí dijimos que había más o menos 50, ¿va? Imagínense que yo, el ungido de Jehová, se enfrentan todos ustedes contra mí. ¿Será que los voy a dominar? No. Y eso que aquí hay mujeres, hay jovencitas, hay ancianas, hay niños, pero hermano, ahí dice 800 hombres, y él los venció y no les tuvo miedo, porque él tenía la autoridad de Jehová. Y luego viene la potestad llamada Jezabel, y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana yo no te vuelo la cabeza y te dejo como lo hiciste tú con los sacerdotes de Baal y de quién, y de Acera. Idolatría, ¿va? Esa es idolatría. Y ahí se puso a temblar Elías, y empezó a huir Elías por su vida. Pero cuando él sintió la cosa muy dura, se fue debajo de un enebro, era un árbol lleno de espinas, y de lo que él huía, él quería preservar la vida, pero ahí tuvo pensamientos de suicidio. Señor, quítame la vida. Y no huyendo para vivir iba, pues. Señor, quítame la vida. ¿De quién iba huyendo? De Jezabel, de la influencia jezabélica. Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Híjole, ¿cómo eran sus padres? Por eso le pregunté si usted le tenía miedo a su esposa. Porque él, aunque no era su esposa Jezabel, pero porque él dijo: yo no soy mejor que mis padres, porque de alguna manera la madre tuvo una mala influencia en él, y miraba cómo la madre se puso sobre su propio padre y dijo: yo voy a ser mejor que ellos. Pero cuando viene una mujer o una entidad demoníaca, una potestad femenina demoníaca, y lo amenaza, se asusta, sale huyendo y dice: yo no soy mejor que ellos, entonces quítame la vida mejor, Señor, tú. Pero tenga cuidado usted con su mujer. No, mentira. Ahora, eso es Elías, pero Elías ya vino. En aquella oportunidad Jezabel no le pudo cortar la cabeza, pero volvió a incursionar en tiempos de Cristo, y esta vez a Elías le quitó la cabeza, porque Elías era Juan Bautista. Y viene la potestad llamada Jezabel, se mete en no sé cómo se llama esta mujer que pidió la cabeza de Juan Bautista, y Herodías. Usted me debería ayudar a predicar, hermano, usted es bíblico. Y le hace una su danza sensual, por eso tiene cuidado con la danza, ¿va? Y le dice: si me pides la mitad del reino, yo te lo doy. ¿Qué quieres? La cabeza, le dijo, de Juan Bautista. ¿De qué le servía la cabeza, hermano? Y ahí sintió la Jezabel, que el Señor la reprenda, que tuvo victoria.
Entonces viene el Señor ahora en nuestro tiempo, nos dice, en el año de la reconciliación, he aquí os envío al espíritu de Elías, no a Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Un espíritu de autoridad, un espíritu, hermano, de unción, donde nosotros empezamos a heredar lo divino, no la vana manera de vivir de nuestros padres, porque él sí era mejor que sus padres, porque tenía a Cristo en el corazón. Ahora, yo le pregunto, si tiene a Cristo en el corazón, entonces el espíritu de Elías está operando en usted. Pero también, si vino el espíritu de Elías, tras de él, que el Señor lo reprenda, viene el espíritu de Jezabel. Uy, mi hermana dio una vez un tema de eso. Yo le di gracias a Dios porque ella lo dio y no me tocó a mí. Es que si no me sacaban a taconazos de aquí, hermano. Porque ¿cuál es la influencia de Jezabel? Ay, ya el tiempo se agotó. No seas una mala influencia para tus hijos. ¿Cuántas madres hay aquí? ¡Hala! Mire qué montón de madres. Le voy a decir el principio. El padre es el que instruye, la madre es la que enseña. Entonces hay un proceso, y ese proceso lo estoy aprendiendo yo todavía. La palabra no menosprecies, no rechaces, el rakaj, creo que es la palabra, el rakaj de tu padre, la ley, la instrucción, la ordenanza. No rechaces el rakaj de tu padre y no menosprecies la Torah de tu madre. Entonces el padre establece las reglas, la madre las enseña. Pero ¿cómo las va a enseñar? Primero tiene que sentarse con papá, con su par, porque él no es más que ella, ni ella más que él. Pongámonos de acuerdo. Pim, 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 pim. Ok. Hijos, así son las reglas en el hogar. Tas. La madre tiene que sentarse y explicarse. El hijo no tiene que rechazar la enseñanza, la instrucción del padre, y no tiene que menospreciar lo que la madre enseña. ¿Y qué va a enseñar la madre? Lo que el padre estableció como regla. Entonces hay un procedimiento. Primero al hijo se le instruye. Y la instrucción. ¿Alguno ha sido militar aquí? Levante su mano alguno que ha sido militar. Yo casi soy militar, hermano, porque miren la casa. No, eso es mentira. En el ejército se dice: la instrucción se cumple y no se discute. Y es cierto. Es una orden, dice. Y la orden se cumple, no se discute. La orden es una instrucción. Entonces usted le dice a su hijo: estas son las reglas. ¿Pero por qué? Pues no son las reglas y punto. Tienes que cumplirlas. Entonces vienen a nosotros nuestros padres espirituales y nos dicen: 5 minutos para que des el rema de la ofrenda. ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué 5 minutos? Yo quiero 15. ¿Por qué 5 minutos cuestan? Uno tiene que estar preguntando. Es una instrucción y hay que cumplirla. A mí me dijeron: media hora pregunte, predique y ahí termine. No puedo terminar, hermano. Pero entonces está la instrucción, luego está la enseñanza, la mamá explica el porqué. Y si el hijo, después de la instrucción y la enseñanza, no obedece o no hace caso o falla, entonces viene la corrección. No menosprecies, no te enojes, no te exasperes, dicen Proverbios. No me recuerdo la cita de la corrección de tu padre. La corrección se divide de 2 formas. Bueno, de hecho, de una forma. Hiciste mal, se te instruyó así, se te enseñó así, hiciste mal. Y si aún persiste, viene la última etapa. Hermanos, que usted tiene que ser buena influencia para sus hijos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? La última etapa es el castigo. Entonces, ¿cuáles tenemos? Instrucción. ¿Qué más? Enseñanza. Corrección. Y por último, el cual se divide de 2 formas o 2 facetas: castigo al alma
y la vara. Castigó al cuerpo. Esa tendría que ser la última. Ay, hermano, en estos tiempos ya no hay que pegar. Los psicólogos dicen que ya no hay que pegar. Así dicen, va mi hermana. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios corrige con vara y a Él le duele, se duele del castigo. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez Dios te ha castigado al cuerpo? A mí sí. Entonces estés bien portado, hermano, porque a mí sí me ha castigado el Señor al cuerpo. Seamos una buena influencia para nuestros hijos. ¿Cuántos somos hijos de nuestros padres espirituales aquí? ¿Cuántos hemos recibido instrucción? Hermano, la pregunta que voy a hacer está de más. ¿Cuántos hemos recibido enseñanza? ¿Cuántos hemos entendido? Híjole, muchos menos. ¿A cuántos nos han corregido? Estoy hablando espiritualmente. Ay, hermano, a mí me han jalado las orejas a veces. Y a mí me encanta eso, pero también duele. ¿Y a cuántos los han castigado acá espiritualmente? Ahora la pregunta es, ¿cómo recibes el castigo? ¿Y por qué aquella o aquel hace esto y allá y no le dice nada? Y a mí, miren cómo, ay Dios, los ojos tienen sobre mí. De plano no me quiere. Es al contrario, hermano, es porque eres hijo, es porque eres hija, por eso te castiga. Porque dice la Biblia que si Dios no os castigara, entonces seríais bastardos y no hijos. Ay, hermano, entonces yo me gozo cuando mis pastores me corrigen y me castigan. Beneficios inmediatos de Dios para el varón. Con esta ya cierro. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El resultado de ser esposo y de ser esposa, ¿cuál es? Felicidad en el matrimonio. Pero sobre todo, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué es una vid, hermano? Una siembra de uvas. ¿Qué producen las uvas? O sea que, mire, hermano, está el fruto del fruto, porque la vid es la siembra, es la mata de la uva. La uva es el fruto de la vid, pero el fruto del fruto es el gozo, es el vino. Entonces tu esposa, mi esposa, es la vid, pero también esta vid lleva uvas, lleva fruto, lleva gozo a todos lados de la casa. Y nuestros hijos, hermano, dice que serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermano, yo le decía a este hermano, mira, cuando tú ministras, ¿qué haces? ¿Estás ministrando al pueblo? ¿Estás ministrando a Jehová o estás ministrándote a ti mismo? ¿Estás trayendo madera a la casa de Jehová o te la estás llevando para ti mismo? Hermano, eso tiene un gran significado, porque la madera son las plantas de olivo y todos nosotros somos plantillos de Jehová. Entonces el que ministra tiene que ministrar a Jehová, tiene que ministrar a las plantas de Jehová para el engrandecimiento del nombre de Jehová y no el engrandecimiento propio. Amén y amén. Ponte sobre tus pies. Yo quiero hacer una oración. ¿Habrá alguien en este lugar, en esta casa, que de alguna manera delante de Dios reconoce que no ha instruido de mejor manera a sus hijos? Que tenga esa valentía de pasar adelante y le diga al Señor: enséñame tú, porque mis padres me enseñaron de una manera errada. Es más, ni siquiera estuvieron conmigo, mis abuelos me enseñaron a rajatabla. Señor, cámbiame esas vestiduras para poder corregir a mis hijos como a ti te place, Señor. ¿Habrá alguien?
¿Sabe por qué esto es importante, hermano? Porque si tú no aprendes a cambiarte las vestiduras, no vas a poder bendecir a tus hijos. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más? Es que para que tú puedas cambiar tus vestiduras, primero tienes que aprender a bendecir a tus padres. A pesar que ellos posiblemente te hicieron pedazos tu vida y que ahora estás reiniciando una nueva vida. Si tú no puedes bendecir a tus padres, el día que tú puedas bendecir a tus padres, entonces vas a poder bendecir a tus hijos. Pero si tú no puedes bendecir a tus padres, tampoco vas a poder bendecir a tus hijos. Y por mucho que digan, mis hijos no van a padecer lo que yo padecí, entonces cámbiate vestiduras y pasa adelante reconociendo delante de tu Dios que tienes necesidad de Él. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay bastantes. Pero vamos ahora. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, nos quedemos con la porción que nos corresponde. Señor, yo sé que hay muchos que por muchas razones no pasan. Pero yo te pido, Señor, que esta palabra quede hincada en sus corazones y que esos corazones sean, Señor, como ese cuadrante de buena tierra que el sembrador llevó la semilla. Y que esta palabra quede hincada en ese corazón, que dé su fruto a su tiempo, para que pueda, Señor, germinar en nosotros y poder cambiar, poder ser transformados. Señor, que nuestras vestiduras sean cambiadas, que genuinamente seamos, Señor, reengendrados por esa paternidad espiritual que como autoridad divina tú has puesto en esta casa, Señor, que como una especie, Señor, de levirato en nuestra vida, vienes, Señor, a restaurar nuestros corazones de todas las heridas que nos causaron nuestros antepasados, Señor, para poder ser libres y tener la autoridad y la libertad, Señor, de poder bendecir a nuestros hijos y que ellos ya no hereden lo de nuestros antepasados, sino que hereden lo tuyo, porque tú eres nuestro Padre, Señor. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra con el sello, Señor, pastoral del ministro que me delegó, con el anillo pastoral. Lo sello en el nombre de Jesús, esperando que mis hermanos lo puedan atesorar en sus corazones. Oh Señor, y aquellas almas que pasaron, papito, trabaja en sus corazones, Señor.